Un saludo muy especial para todos, soy William Rojas, seré su profesor en uno de los temas tan importantes y quizás de uno de los personajes más emblemáticos de todo el siglo XX. En este caso hablaremos de la obra del profesor Martin Heidegger, un hombre que supo entender su momento y teorizar aspectos que valen la pena ser estudiados en su obra Ser y Tiempo. Este video será apenas un video introductorio sobre los fundamentos básicos de esta gran y vasta obra, que nos tomaría bastante tiempo poder analizarla, pero que este será el inicio para comprender sobre la misma. Es importante señalar, antes de cualquier cosa, tener algunas claridades sobre lo que es la filosofía, los aspectos más básicos, principales, y a partir de allí podernos adentrar en estos temas que son un poco complejos. Claro está que el estudio no solo, o este video no está solo dedicado a estudiantes o profesionales de la rama filosófica, sino también para cualquier persona interesada. Sin embargo, si quieren tener un pequeño esbozo sobre lo que es la filosofía, qué significa, cuáles son los puntos principales, los invito a ver mi video que estará en este mismo canal de YouTube, hablando acerca donde explico qué parámetros y qué puntos específicos. Muy bien, puesto que esperamos que la mayoría tenga unos previos conocimientos, procedo a entender esta obra. Y para ello es primordial, como nos lo diría Heidegger, vamos a hablar sobre el ser. El ser. ¿Qué es el ser? Esa es la pregunta que se formula Heidegger, puesto que el ser ha caído en el olvido, de la misma manera que lo hizo la metafísica. Y recordemos por qué Heidegger dice esto, y es porque el ser como la metafísica ya no son importantes para el hombre moderno. El hombre moderno entiende otros aspectos un poco más particulares, deja a un lado los aspectos universales y atiende a aquellos momentos individualizados. Recordemos, claro está, aquel debate que sostuvieron en su momento, en época de finales de la escolástica, aquellos que defendían las tesis realistas de principios universales y quienes por el contrario negaban de que existía alguna universalidad sino aspectos meramente particulares. Hasta el momento en que Heidegger irrumpe en el escenario ya había pasado varios momentos. Tenemos el racionalismo de René Descartes, la teoría política de John Locke, el contrato social de Rousseau, tenemos la misma teorización de la crítica a la razón pura de Kant. Por otro lado tenemos a Hegel con el ser absoluto, y digamos que la filosofía se había movido en unos aspectos propiamente la era moderna, pero que olvidaban aquel aspecto universal, incluso de la misma metafísica. Heidegger dice que el ser es el más universal y vacío de los conceptos. Es muy importante que ustedes tengan esto presente, puesto que se resiste a todo intento de definición. Es decir, que al ser un concepto universal es indefinible en ciertos parámetros, y por ese motivo se requiere un mayor cuidado a la hora de abordar este concepto. Sin embargo, su uso es tan constante y comprensible, entre comillas, que desde la antigüedad se le tacha de error metódico realizar dicha pregunta. Y es que la pregunta por el ser fue necesaria y fundamental incluso desde la griega clásica, la griega clásica, y puesta sobremanera en tiempos de la Edad Medieval, donde obviamente se preguntaba por el ser. Sin embargo, era tan indefinible en su momento que se procuró ciertos filósofos apelar a otros aspectos antes de tocar el tema del ser. Entonces, lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de abordar la obra de Heidegger es que el ser es un concepto universal. Ese es un primer parámetro que hay que preguntarse.
Pero Heidegger dice que existen unos prejuicios, es decir, cuando hablamos de prejuicio, es aquello que es previo al juicio, a la emisión de un concepto, de una definición del mismo concepto. Entonces se dice que el ser es el más universal de los conceptos, como hablamos. El concepto ser es indefinible, puesto que es asimismo universal. Y tercero, es el más comprensible en cuanto a que si hablamos del término, como que la mayoría dice, ok, lo he escuchado y como que procuro entenderlo. Esos son los tres elementos de prejuicio, es decir, previo a emitir cualquier juicio sobre la pregunta del ser. Arranquemos con el primero. Vamos a desglosar poco a poco, ya que este es un video introductorio, es un curso de introducción. Cuando se dice que el ser es universal, significa que es superior a toda universalidad genérica. Me refiero a que superior en el sentido de que se concibe el ser como una posible totalidad de las cosas. Asimismo, el ser en su término propio se encuentra o se posibilita por la ontología medieval en su trascendens. Este término trascendens, que nos habla de la trascendencia, fue ya utilizado por el gran Santo Tomás de Aquino y algunos otros filósofos medievales. La unidad de este universal frente a la pluralidad, Aristóteles lo identifica como la unidad de la analogía. Ojo a esta parte, queridos amigos, la unidad de este universal. Estamos hablando de que como el universal o el ser es universal, es la totalidad, debería verse como una unidad de analogía. Aristóteles entiende que la unidad de analogía se refiere a la manera en que nosotros pensamos los conceptos y buscamos esa analogía o ese parecido a la hora de definir las cosas. Por otro lado, Hegel define el ser como lo inmediato indeterminado en las categorías de su lógica. Cuando Hegel habla de lo inmediato indeterminado, es aquello que puede por mi juicio, mi intuición y mis sentidos intuirlo de manera inmediata, pero que no podría determinarlo o definirlo, puesto que es una totalidad, la pregunta del ser. Y como diría Heidegger, el concepto del ser es más bien el más oscuro de todos los posibles, porque a pesar de que se podría procurar entender, al mismo tiempo también genera una oscuridad en el momento en que se concibe la totalidad. Vamos paso a paso, estimados amigos, porque este tema hay que desglosarlo, entenderlo muy bien antes de abordar cualquier categoría. Muy bien, trascendens o trascendencia significa trascendencia. Entonces, en su sentido filosófico, lo trascendente es aquello que está donde, más allá, es decir, de esta realidad como una consideración metafísica. Antes de poder avanzar es preciso entender que cuando hablamos de metafísica nos referimos a lo que está más allá de lo físico, ¿sí? Es por eso que de ahí se diferencia, como diría cierto filósofo, el orden físico, que vendría a ser el orden de lo material, de lo existente, de la carne, del hueso, de la materia, de lo que vemos, pero también existe un orden inmaterial o un orden metafísico, que es donde están otras categorías, como por ejemplo el número, que no hace parte dentro de una materialidad, pero que existe. Así que este trascendens es lo que está más allá de esa realidad, significa que no está dentro del orden físico, sino del orden metafísico, está por encima del elemento material. Tomás de Aquino nos lo menciona en su obra, dice que cierta comprensión del ser es en cada caso ya incluida en toda aprehensión de un ente. Es decir, que para entender el ser debemos primero aprender. Ojo a este término, estimados amigos. Aprehensión con la H intermedia, aprehensión, significa la forma en que yo adquiero, intuyo, siento o aprendo ese ente.
Ya ahorita hablaremos qué es el ente, porque ojo a los términos, estamos hablando de ser, ahora ya Tomás de Aquino habla, Santo Tomás habla del ente. Y continúa él diciendo, el acto de ser y la esencia son por tanto los principios constitutivos de todo ente. Bueno, aquí ya se empieza un poco a avanzar en los conceptos, porque ya Tomás de Aquino o Santo Tomás habla de ser, esencia y de ente. Básicamente no me voy a detener a este punto, ya en otro video lo hablaré, pero dice que el acto de ser, del ser mismo, de esta totalidad, y la esencia, lo que lo constituye, su esencia, son principios, valga la redundancia, que constituyen el ente. El ente se entiende como la cosa, pero ya vamos para allá, porque Heidegger nos hace la diferencia entre ser y ente. Entonces, pero lo importante es entender que el ser es concebido, miremos aquí en el segundo punto, en un término de ontología medieval como trascendes, es decir, lo que está más allá o lo que explicaba Santo Tomás de Aquino en estos enunciados. Perfecto. Continuemos. Cuando hablamos de la analogía, recuerden que lo mencionamos en la forma en que Aristóteles concibe el ser como esta unidad universal. Lo entiende él como ya lo entendían los antiguos griegos con el nombre de una proporción de relación. Es decir, que la analogía, al ser una proporción de relación, puedo entenderlo por aquel concepto de proporcionalidad. Algo que es muy parecido al otro de proporción, ¿sí? Parecido, con lo cual el entendimiento humano, ¿sí? Puede caracterizar y saber qué es a lo que hace referencia. En su obra Metafísica, dice Aristóteles, todas las cosas tienen entre sí cierto parentesco y constituyen una unidad analógica, es decir, parentesco de parecer. En cada categoría del ente se da en efecto lo análogo, como lo recto en la longitud, así es lo plano en la latitud y quizás lo impar con el número y el color con lo blanco. Este parentesco se establece dentro de las mismas categorías que Aristóteles y luego Santo Tomás de Aquino hablarán al respecto y bueno, muchos otros filósofos, pero se entiende que la analogía es la relación directa que tiene un ente con otro ente, es decir, una cosa con la otra. Por eso él hace el ejemplo, él dice que el color pues tiene una relación proporcional o analógica con el blanco. ¿Por qué? Porque comparten cierta esencia, se podría decir. Continuemos. Importante tener estos conceptos claros. Analogía es una proporción de relación. Vamos al segundo punto. El concepto de ser es indefinible. El ser no puede en efecto concebirse como un ente. Ojo en lo que estamos diciendo. Ya aquí pasamos de un concepto de ser a ente. Y el ser no puede ser objeto de determinación predicado de él un ente. Es decir, que el ser, al ser la totalidad, la universalidad, la amplitud, no se puede entrar a determinar, porque si se determina, sería un ente. Al mismo tiempo, el ser no es susceptible de una definición que lo derive de otros conceptos más altos o lo explique por más bajos. Es decir, cuando normalmente hacemos una definición y hablamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de una casa. Cuando hablamos de casa nos referimos a un concepto que puedo definir, puesto que lo puedo asimilar por partes. Es decir, puedo entender que una casa se compone de puertas, obviamente, de ventanas, tiene techos, columnas, vigas, es decir, son aquellos elementos que me permiten a mí entender y definir el concepto complejo o esa unidad llamada casa. Sin embargo, en el caso del ser no se puede determinar nada, puesto que no se deriva de otro concepto. No existe un concepto más grande de ser o más amplio incluso, sino el ser es eso, el ser es el ser. Es una totalidad, es una amplitud de cosas, una cuestión que supera la misma definición, por eso es indefinible.
Y la indefinibilidad del ser no dispensa de reiterar la pregunta que interroga por su sentido. Aquí hay un importante señalar para Heidegger, y es que el hecho de que se haya dejado de preguntar por el ser, por lo menos en la Edad Moderna, conllevó a que se le olvidara el término, o se olvidara algo tan esencial, e incluso podría afirmar constitutivo de la misma filosofía, que se olvidó por completo interrogarlo. Pero él dice que el hecho de que no podamos definir esta totalidad no significa que no podamos encontrarle un sentido, por el contrario, no podamos estudiarlo. Antes bien, debemos estudiarlo. Entonces, quiero que vayan comprendiendo las diferencias que se vienen asemejando acá. Hablamos de ser, de ente, lo indefinible y la definición. Por eso cuando ustedes empiecen a entender un concepto, se deriva de otros conceptos. ¿Por qué? Porque yo un concepto o de una descripción puedo utilizar otra descripción para juntar una oración y definir esa cosa o ese objeto. En el caso del ser no lo puedo, porque el ser es una totalidad. Ok. Ahora bien, en el tercer punto, el ser es el más comprensible de los conceptos, que es un poco paradójico, queridos amigos, porque acabamos de ver que el ser es en cierto modo indefinible, pero eso no significa que se pueda comprender o que no esté al alcance de la comprensión humana. Puesto que todo el mundo sabe lo siguiente: el cielo es azul. Ojo a este término, cuando se dice el cielo es, si ustedes ven ahí está en negrilla, el cielo es azul, estoy ejerciendo algo que se llama determinación sobre el objeto. En este caso, el cielo es azul, lo estoy describiendo. Cuando dice yo soy una persona de buen humor, ese soy es otro aspecto que se comprende, porque es una autoafirmación. Pero esta comprensibilidad de término medio no hace más que mostrar su comprensibilidad. Es decir, cuando utilizamos la descripción el es, soy, estamos refiriéndonos directamente al ser o a lo que es propiamente eso que estoy describiendo. Por lo tanto, todo conducirse y ser relativamente a un ente, en cuanto hay a priori un enigma, como diría Kant, los secretos juicios de la razón común deberían seguir siendo de interrogación analítica. Muy bien, no nos vamos a perder en esta parte, vamos con calma. Yo sé que está un poco complejo, pero vamos a intentar comprenderlo. Todo conducirse, cuando hablamos de conducir, es aquello a lo que mi mirada, mi sentido, mi percepción, mi intuición me llevan a conducirme, a buscar esa cuestión que está fuera de mí, ¿cierto? Entonces, cuando hago una descripción, el cielo es azul, me lleva a un conducir, a tener que observarlo para saber si la afirmación es correcta o no. Cuando digo yo soy una persona de buen humor, esa afirmación me lleva a conducir a que debo quizás verificar si es de buen humor, o si cuénteme un chiste para establecer si el soy le cabe o no. Este conducirse y ser, en cuanto al ser como tal, es relativamente un ente. Muy bien, aquí ya hablamos el tema del ente. El ente, como lo entiende Heidegger, el ente es la cosa que se puede describir, lo que puedo describir en su característica. Y hay un enigma a priori, ya nos remontamos a un tema muy de Kant, de que existen ciertos elementos cuando nos interrogamos que son juicios de la razón común. Nosotros todo el tiempo emitimos un juicio. ¿Qué es un juicio? Es algo que yo expongo o explico o digo. Cuando digo el cielo es azul, es un juicio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una afirmación al respecto. Y este tipo de afirmaciones son maneras de entender esa razón común, la razón que nos comprende que podemos dialogarla y al mismo tiempo explicarla. Muy bien. Vamos paso a paso, queridos amigos. Vamos a buscar ahora la estructura formal de esta pregunta. Todo preguntar es buscar, y todo buscar tiene una dirección previa que le viene buscando. Es decir, que cuando ustedes, por ejemplo, normalmente buscan una dirección o alguna utilizado algún aparato electrónico como Waze o no sé, Google Maps o cualquier otra aplicación para buscar una dirección,
y ustedes van en su vehículo o su auto, ven y encuentran que un punto los lleva al otro y el otro los lleva al otro. Voltea a la derecha, voltea a la izquierda, arriba o abajo, ¿cierto? Y todo esto lo va diseñando el mismo mapa, ¿cierto? Por eso es que este preguntar es un buscarse, porque permanentemente el ser humano está buscando la significación, está buscando el porqué de las cosas. Y esta búsqueda tiene unas direcciones previas, porque no sé si ustedes han navegado de pronto Wikipedia, normalmente un tema que les interese, ustedes lo navegan, lo buscan, leen un poco y encuentran que hay una parte, no sé, un subrayado azul que dice algo que los puede orientar sobre eso mismo que están leyendo, e inmediatamente ustedes se dirigen a esa página. Y en esa otra página siguen leyendo, encuentran otra cosa igualmente subrayado y vuelven y se vuelven a meter. Entonces todo esto tiene unas direcciones. O sea, el hecho de preguntar una cosa significa que previamente me he preguntado sobre la base de aquello que sigo estableciendo, preguntando. Preguntar es buscar conocer qué es y cómo es un ente. Es preguntar es decir, cuando pregunto qué es el cielo, pregunto qué son los árboles, pregunto qué es la casa, pregunto qué es el computador, o cuando veo a través, ¿sí? Busco la explicación de eso que está por fuera. Es esta dirección constitutiva de la pregunta, y esta dirección constitutiva de la pregunta me conlleva a tener que buscar los motivos o las razones. No sabemos lo que quiere decir ser, pero ya al preguntarnos qué es ser, nos mantenemos en una comprensión del es. He aquí la forma y el elemento más importante de por qué el preguntarse es tan elemental. De hecho, si recordamos, para Sócrates el preguntarse era necesario de su filosofía, porque el preguntarse le permitía buscar una direccionalidad, y esta direccionalidad pues le daba un sentido o una razón a la pregunta. Entonces, cuando decimos qué es el ser, estamos manteniéndonos una comprensión del es. ¿Qué es? Es aquello. Y ese es nos permitiría o nos lograría buscar algún concepto, aunque la misma pregunta por el propio ser no sea un concepto definible. Ve aquí un elemento importante tanto para Heidegger y tal vez él retomando lo que filósofos clásicos decían, la importancia del preguntarse. La pregunta es la búsqueda, más que la propia verdad, es la búsqueda de la comprensión del mundo. Preguntarse es necesario, porque por este preguntarse es que podemos hablar de estos temas como el ser. Muy bien, continuemos un poco más a profundidad. Acabamos de hablar de un tema sobre el ente o los entes. Este es algo que me parece importante resaltar, y Heidegger lo tiene que definir. ¿Qué es el ente? Casi todos los grandes filósofos lo hacen. La pregunta que interroga por el ser pide aquello que se pregunta. Cuando me pregunto por el ser, tengo que dirigirme a algo, a aquello, es decir, al ser de los entes. Entonces, ¿qué es un ente? Ente es todo aquello de que hablamos, que mentamos relativamente a lo que nos conducimos de tal o cual manera. Ente es también aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo. Se podría señalar que este ente de lo que hablamos es el sujeto de la oración, es sobre quien recae la acción misma, y este ente es lo que nos permite caracterizar, o bueno, más bien permite también saber sobre qué estamos hablando propiamente. Es esa forma de conducirse hacia un punto específico, hacia aquello específico. El ser está implícito en el qué es y cómo es. Dirigir la vista, comprender, elegir y conceptos son modos constitutivos del preguntar y por lo tanto son la determinación de un ente. ¿Por qué? Porque como el es, el qué es y el cómo es el mismo ser, porque es que está implícito, está allí, hace parte del mismo y nos permite a nosotros buscar ahora sí el sentido de la pregunta.
porque con base al sentido de la pregunta podemos determinar ese ente. Entonces, cuando digo qué es y señalo, por ejemplo, el cielo, y veo que el cielo es azul, digo, el cielo es azul. Entonces, ¿qué es? Es un cielo azul, ¿sí? O cómo es, entonces ya hablamos de una figura, de una forma, de una manera. Todo esto nos permite determinar el ente. Entonces, el ente es de lo que hablamos, el sujeto de la oración. Y el ser está implícito en esa misma pregunta por el ente. Este tema es muy importante señalarlo, no podemos mezclar el ser con el ente, puesto a pesar de que hacen parte dentro de la misma significación oración, diría yo más bien, o el juicio que imitamos, el ser está implícito en ese mismo ente, pero a la hora en que lo determino, puesto que es el ser el que permite determinar el ente. Aquí ya empezamos un tema que es muy conocido por muchos y se habla bastante, que es el Dasein. El Dasein es un término alemán muy propio. De hecho, es generado por Heidegger en sus propias investigaciones. Y este término, al ser tan propio, requiere que lo podamos analizar. Cuando preguntamos en cuanto al modo de ser de ese ente que acabamos de hablar, de esa determinación que buscamos en el sujeto, el mismo determinado es por aquello que se pregunta. Este ente que somos en cada uno de nosotros mismos, es importante aquí señalar que nosotros también somos entes. Los seres humanos somos entes que tenemos unas ciertas características, pero que también nos determina a nosotros el mismo el ser, porque el ser es una totalidad. Entonces el ser nos conllevaría a cubrir todo el manto para preguntarnos quién es William Rojas, por ejemplo, en mi caso. William Rojas es un profesor de filosofía, político y demás. Entonces ahí mismo viene la misma pregunta, se concibe el ser. Y también tiene otro rasgo, el ser tiene la posibilidad de ser, del preguntar de esa manera. Entonces cuando realizo la pregunta al sujeto, entonces estoy hablando del ser ahí. Ser ahí es el significado de Dasein. Dasein es el ser ahí. Los entes pueden determinarse en su ser, puesto que brotan a la comprensión de la constitución esencial del ser ahí mismo. Cuando hablábamos que al señalar y decimos que esto es una persona, o esto es el cielo, o esto es un vaso, o esto es una casa, lleva una propia determinación, y esta propia determinación es, por supuesto, la base del ser, ¿sí? Pero es el ser ahí, es el Dasein. Y esta posibilidad de ser es lo que somos, o lo que nos lleva incluso a preguntarnos por el mismo ser. Espero que no nos enredemos en estos temas, pero vamos desenglosando un poco este tema. Para Heidegger dice que la pregunta por el ser es una preeminencia ontológica. Es una pregunta muy sui generis, es decir, que es muy principal, muy primordial, muy original, puesto que se requieren ciertas consideraciones fundamentales. Cuando hablamos ya del ser, hablamos de lo fundamental. Y ser, en todo caso, es el ser de un ente. La manera en que vemos este ser puede ser un ser dentro como el universo de los entes. Cuando hablamos del universo de los entes, son los entes, aquellas cosas que están por ahí, objetos, formas, pueden ser números, pueden ser sillas, pueden ser mesas, como también pueden ser seres humanos. Entonces en el ser está contenido esta universalidad de entes que están regados por todo lado. Y puede abarcar varios dominios, como la historia. Claro, al ser una totalidad, abarca la misma historia, la propia naturaleza, el espacio, la vida, el lenguaje, el Dasein, el ser ahí. Incluso en sendas de investigaciones científicas. Pero sin embargo la ciencia, que es un conocimiento particular, es un conocimiento propio que busca aspectos muy ligados dentro del marco físico,
no podría, bajo la ciencia, entrar a estudiar al ser, puesto que el ser es la misma totalidad, todo, la totalidad. Y al ser la ciencia un conocimiento particular, es difícil o casi que diría imposible de estudiar un universal a partir de un particular, ya que la lucha entre formalismo e intuición gira en torno a la manera de asegurar el acceso primario al objeto de la ciencia. Recordemos que la ciencia, que es un conocimiento también válido, se maneja bajo unos parámetros que debe cumplir la investigación científica para de esa manera poder tener aval de lo que se está diciendo es correcto o incorrecto. Eso para los procesos físicos, los procesos relativos a la materia. Sin embargo, en aspectos como el ser o aquellas preguntas existenciales del hombre, el campo de la ciencia es muy reducido, puesto que es un conocimiento particular. No significa que debemos despreciarlo, en absoluto, simplemente entender la posición y la categoría de cada cosa. Es por eso que existe, o Heidegger habla de una preeminencia ontológica, porque es previo a toda propia ontología misma, puesto que es un universal, el ser es un universal. Hablamos de una crisis científica, puesto que los conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en las cuales alcanza el dominio de las cosas que sirve de base a todos los objetos temáticos, pero el dominio mismo debe ser una indagación previa. ¿Qué significa? Que cuando el científico va a hacer su labor investigativa y va a examinar algún cambio físico, biológico o un cambio social, parte de unos presupuestos, de unos conceptos fundamentales. Sin embargo, para el caso de indagar lo que está por fuera de un objeto específico y hablamos de la totalidad, se requiere que haya unas investigaciones previas. Y al tener estas investigaciones previas significa que debe ser anterior a la misma ciencia positiva, que es de la edad moderna, la forma de entender la ciencia. Y el preguntar ontológico, por supuesto que es un preguntarse óntico de las propias ciencias positivas. Aquí es donde encontramos un poco las limitaciones que tiene la misma ciencia. La ciencia es un conocimiento particular. Busca, bajo su metodología, formas que nos pueden ligarnos a entender procesos dentro del aspecto físico. Pero este preguntarse ontológico, cuando hablamos del ser, ya es algo que traspasa las barreras de la misma ciencia, puesto que significaría hablar de la misma ontología de la ciencia. Y esta pregunta que se interroga por el ser apunta no solo a un elemento a priori, es decir, previo a todo elemento determinado, sino a la condición de una posibilidad de ontologías mismas que son anteriores a las ciencias ónticas, es decir, a las grandes posibilidades de ontologías, de estudios del ser. Estos estudios que tengo del ser pues pueden ser previos a toda particularización. Entonces, toda ontología debe aclarar suficientemente el sentido del ser, y es claro que si vamos a hablar sobre lo que es, debemos pararnos en unos parámetros universales, previos. Debemos hacer indagaciones ontológicas mucho más a priori, mucho más anteriores a todo elemento que se podría considerar dentro del mismo definible, ¿cierto? Porque ¿recuerdan cuando dijimos al principio que cuando hablamos de una definición nos hacemos referencia a otras definiciones? Pues en el caso de estudiar estos conceptos como el ser, que son universales, no podemos referirnos a elementos previos, puesto que ellos mismos son los elementos previos. Yo sé, mis queridos amigos, que estos temas son un poco complejos, pero intento hacer esta conversación un poco amena para ligarnos a los conceptos. El ser tiene una preeminencia óntica. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos el ser, es en ella misma una determinación. O sea, el ser determina el Dasein. ¿Por qué? Porque hablamos que en la misma pregunta del qué es está implícito el ser. En ese momento, cuando hablamos qué es, quién es, cómo es, ese es el propio ser que determina el Dasein. Ya hablamos de que el Dasein es el ser ahí constitutivo, ¿cierto? Y por lo tanto es ontológico, porque la ontología es el estudio del ser. Entonces, el ser ontológico del Dasein es preontológico. Cuando hablamos de preontología significa que es previo, hablamos de un elemento a priorístico, anterior o universal. Y el ser mismo es relativamente un conducirse, ya hablamos que conducirse es aquello a lo que me puedo ligar, y se conduce siempre hacia el Dasein.
como una esencia no material, porque recordemos que no estamos hablando del orden físico, estamos hablando de un orden metafísico, ¿cierto? El orden metafísico cobija toda la esencia misma material, puesto que está por encima de este mismo. Y aquí es a lo que yo quiero señalar, que el ser de este Dasein, porque hablemos que el Dasein es el ser ahí, este ser es la propia existencia. Lo llamamos existencia porque para constituir el que es necesito tener el ser, y para que haya ese ser tiene que haber una existencia, porque no puedo hablar de cosas que no existirían o elementos vacíos. Tengo que hablar sobre cosas que existen como tal. Entonces, por lo tanto, el ser que cobija el qué es, el cómo es, qué forma es, tiene que tener una existencia. Por lo tanto, el ser del Dasein es una existencia. Y la existencia se decide exclusivamente por obras del Dasein, del mismo caso en el modo de hacer o de omitir. Y por supuesto, para poder yo entrar a determinar el Dasein, primero tengo que existir para poder saber qué es el Dasein o cómo lo determino. Bueno, estos elementos tal vez de pronto son un poco enredados, pero nos permiten a nosotros ligarnos y saber por qué la importancia de este estudio, y más desde un enfoque filosófico, no científico, puesto que repetimos, la ciencia es un enfoque particular y el estudio del ser es un universal. Muy bien, vamos hacia una ontología fundamental. Esto yo creo que este clase o curso que mismo Heidegger nos da, pues va relacionado a buscar los principios, el quid, la razón de ser de las cosas. Quizás esa es la razón o el motivo de por qué es Ser y Tiempo la obra más importante de todo el siglo XX. Muy bien, debemos buscar en una analítica de la existencia, ¿cierto? Entonces tiene una preeminencia óntica, puesto que es determinado por la existencia. Para yo poder hablar de algo, tengo que primero hablar de su existencia, tiene que existir para poder hablar de ese algo. Y esa preeminencia ontológica del Dasein es en sí misma. Es decir, que la única forma de determinarlo tiene que determinarse a sí misma por unas características. Y también es una preeminencia ontológica, puesto que posibilita otras ontologías, o por lo menos todas las ontologías posibles. Por eso es que el ser es un tema tan fundamental, y por eso decía Heidegger que requería un estudio profundo. Incluso siempre teorizó aquellos aspectos que tal vez para algunos es despreciable, algunos han despreciado, pero para aquellos cultivamos la filosofía como la búsqueda de los principios, esto es elemental. Hay algunos elementos que Heidegger utiliza, como por ejemplo el alma, que es el hombre, es en cierto modo un ente o es parte de los entes. Nosotros como seres humanos que pertenecemos al orden del ser, puesto que el ser es totalizado, nosotros somos una, ¿cómo se diría? Una cosa, un objeto que hace parte de esta universalidad, solo que tenemos ciertos elementos diferenciadores. También nos hace tener que llevar a tener una forma de percepción, de conocimiento, de intuición misma. Intuición, el término intuición es muy propio y ligado a la metodología de la filosofía. Es gracias a la intuición en que podemos hacer filosofía. Vamos a buscar ahora la estructura fundamental del ser. Ya revisamos las preguntas, ¿cierto? La estructura formal de la pregunta. Ahora quiero que vayamos a la estructura del ser. El ser ahí, y aquí ya estamos hablando del Dasein, puede disponer de ricas modalidades de interpretación. Por ejemplo, una interpretación psicológica, que es de la psique, una posición antropológica de antropos, de ser humano, ética, relacionado a la conducta, política, relacionado a la administración del bien común, la poesía, que hace caracterización de lo bello, la biografía, que son las grandes historias de grandes personalidades, puede tener esas modalidades de interpretación. Sin embargo, la interpretación existencial o propia de sí misma requiere una analítica existenciaria, y esa analítica existenciaria debe ser respondida dentro del mismo corpus filosófico.
Como sentido del ser del ente que llamamos Dasein se muestran los modos de temporalidad. Bueno, aquí ya empezamos a conceptos un poco más complejos. Todo esto, repito, es un curso de filosofía de fundamentos básicos de ser y tiempo. Entonces, el ser del ente, que llamamos Dasein, es decir, la existencia del ente, ¿cierto?, se muestran en ciertos modos de temporalidad. Y es que este ser del Dasein es el tiempo. Esto es importante señalarlo, que me parece que todos deberían tenerlo presente. Para Heidegger, y por eso su obra se llama Ser y Tiempo, es quizás lo más importante de todo el aspecto, y es que este ser tiene un modo de temporalidad. Hablo del ser del Dasein, ¿no? Porque recordemos que cuando hablo de la estructura general del ser, de la pregunta por el ser, al ser universal es inabarcable, también podría decir que es atemporal, pero el Dasein o el ser ahí, por el contrario, sí tiene una temporalidad, tiene un tiempo. Y es que este tiempo me funciona como un criterio ontológico, perdón. ¿Qué significa un criterio ontológico? Un criterio de definición de ser. De allí que se deslinden los entes temporales, procesos de la naturaleza, y los entes intemporales, las relaciones espaciales y numéricas. ¿Qué son los entes temporales? Son procesos de la naturaleza, como por ejemplo, en el momento en que el agua, cuando caliente, pasa a ser, que es un líquido, pasa a ser gaseoso, ¿cierto? Es un ente temporal en cuanto a su propio estado, ¿cierto? Que es un propio estado de la naturaleza. Y por otro lado, el ente intemporal son aquellas relaciones que no cambian, son las relaciones espaciales o numéricas. El número seguirá siendo como es, tal cual, no cambiará aun si nosotros no existiéramos, o por lo menos la manera en que intuimos ese número lo intuimos de una manera propia, que es intemporal, que no tiene fin. En cambio, los procesos de la naturaleza son en constante cambio. Esto es muy importante señalarlo, ya que es la matriz de la obra filosófica de Heidegger, esta temporalidad, este ser del Dasein. Tiene un elemento de historicidad. Ojo a lo que estamos hablando. Si yo hablo de una temporalidad, significa que estoy hablando de tiempos. Tiempos que bien pueden ser cronológicos, o tiempos también pueden entenderse como a momentos. Estos momentos construyen la historia. La historicidad quiere decir la estructura del ser, de cómo el Dasein se gesta en el mundo, en cuanto tal, sobre la base que antes que nada es posible lo que se dice una historia mundial y pertenece a ella misma. Este Dasein, al ser temporal, desarrolla la historia, la historicidad, puesto que está en un proceso de temporalidad. Y es que el Dasein, en su ser fáctico en cada caso, y como ya era lo que ya era, expresamente expresa o no es su pasado. Es decir, el ser se puede explicar en esta temporalidad, bien sea en el tiempo presente o pasado, ¿sí? Pero solo se comprende y se desarrolla dentro de esta historia que se va cultivando. Y el Dasein tiene una característica muy especial. Va para mis amigos identitarios, van para mis amigos tradicionalistas, van para mis amigos algo conservadores. El Dasein puede descubrir la tradición, conservarla y seguirla expresando. ¿Por qué quizás nosotros como seres humanos tenemos arraigados cierto tipo de costumbres o ciertas formas de ser? Porque el Dasein, es decir, ese tiempo del ser temporal, esa temporalidad, conlleva que debo descubrir que existe un pasado, una historia. Y al descubrir eso, me planteo cuestiones determinantes. El cómo llegamos acá, el por qué estamos acá. ¿Qué sucedió en tal lugar, en tal evento? Cuando, por ejemplo, en Colombia hablamos de eventos como el 9 de abril, recordamos la muerte del gran líder político Jorge Eliezer Gaitán, y siempre vamos a hacer una rememoranza de esos momentos, a pesar de que no los hayamos vivido, porque el Dasein tiene esa característica, puede descubrir
El hecho histórico también puede descubrir unas tradiciones que son comportamientos milenarios al hombre, y por ese motivo no se pueden olvidar, no pueden quedar atrás. Aquí hay un punto a señalar, y es que Heidegger dice que este tema fue olvidado completamente, o por lo menos la ontología griega, y su propia historia es la prueba fehaciente de que el ser ahí se comprende a sí mismo y comprende al ser por el mundo o naturaleza. Claramente el Dasein, al ser determinado dentro de una temporalidad, dentro de una existencia, se puede comprender y puede incluso nosotros intuir ese ser que es universal. En la acuñación escolástica griega por el camino de la metafísica y la filosofía como trascendental, y la filosofía trascendental como una doctrina fija. Para los escolásticos comprendían que la metafísica era fundamental y necesaria, y puesto que era una doctrina fija en el sentido de aquellos aspectos en los que podemos analizar, ¿cierto? O comprendemos esa totalidad. En la medida en el que se dio curso a la historia, se empezó a sectorizar el ser. Claro, al ser, o el ser mismo, ser una totalidad inabarcable, tan amplia, fue necesario que poco a poco lo fueran particularizando, que es parte del proceso de la edad moderna, o yo le llamaría desmembrando. Y este desmembrar este ser conllevó, por ejemplo, al cogito ergo sum, pienso, luego existo, René Descartes, pero hablamos del ego coito, ¿cierto? El sujeto, el yo, la razón. Particularizamos entonces el ser, y por lo tanto la pregunta ya pierde una importancia y se destruye en su contenido tradicional, puesto que ya no tenemos que buscar de pronto esa oscuridad de conceptos, sino vamos a remitirnos a una particularidad del concepto. Negativa no es la destrucción relativamente del pasado, su crítica afecta hoy a la forma dominante de tratar a la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento de olvidarse la metafísica, y se olvida porque la pregunta por el ser se particulariza, pues conlleva también a entender de que podría acarrearnos graves consecuencias a la forma en que vemos el pasado, pero la forma en que vemos el pasado afecta también el futuro, o bien sea cometiendo errores, o bien sea olvidando ciertos eventos o sucesos que nuestros antepasados ya lo pudieron sortear. Algo que el hombre moderno, tal vez en su apogeo, en su forma de particularizarlo todo, pues olvidó por completo. Una cuestión muy crítica, creo que es un problema de la modernidad propiamente, que ya tendremos momento de estudiarlo. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en cuanto a las estructuras básicas del concepto de ser y tiempo. Quería señalar un tema antes de que se me olvide, y es que cuando hablábamos del Dasein, hacíamos referencia al ente que somos. El Dasein es el ser humano, es el hombre, el ser humano. El Dasein, por ese mismo motivo, puede comprenderse, porque el Dasein, el hombre, el ser humano, es temporal. Es temporal porque es finito, y al ser finito también construye una historia. Y el Dasein sigue construyendo su historia, pero también comprende su pasado y su tradición. Y este Dasein que somos debe comprender el ser en su totalidad, debe seguir buscando comprender la totalidad. Y de ahí el valor y la importancia de la existencia. Pero no hablo de la existencia propiamente material, puesto que el ser no es un elemento propio material, sino el ser es también un elemento inmaterial, universal. Por ese motivo, los grandes interrogantes del ser humano van a superar incluso mismo a la manera en que la ciencia estudia al ser humano. Claro, la ciencia puede estudiar al hombre en sus aspectos meramente físicos, formales, materiales, en cuanto a su constitución biológica, en cuanto a su psicología, podrá intentar estudiarlo, entenderlo a completitud. Va a ser imposible, puesto que nosotros hacemos parte de esa abarcabilidad del ser. Muy bien, queridos amigos, les cuento que espero que este video sea la forma en que ustedes puedan
adentrarse en estos conceptos tan básicos y al mismo tiempo ser el inicio o pueda ser el interrogante principal por el cual ustedes quieran investigar esta obra. Este va a ser uno de los tantos videos que realizaré, porque la obra de Martin Heidegger de Ser y Tiempo es mucho más amplio, puesto que ahora debemos entender cómo ese ser se desarrolla en el mundo, hablando de la mundanidad del ser mismo, del Dasein, y también cómo se requiere de unas metodologías para entenderlo. Ahora bien, cómo nos afecta el tiempo a nosotros, cómo afecta en el desarrollo histórico y sobre todo poder entender el quiénes somos y para dónde vamos. Bueno, mis queridos amigos, soy William Rojas, profesor de filosofía. Espero que este curso les haya sido beneficioso. Recuerden, esto hasta ahora es una introducción, puesto que el ser es algo indefinible, pero al mismo tiempo es la aprehensión lo que podemos saber. Y por último, nunca olvidemos, como decía Sócrates, el buscar, el preguntarse es la razón de lo quienes somos y lo que buscamos. Ese preguntarse nos va a permitir a nosotros o bien sea mejorar o empeorar. Bueno, mis queridos amigos y mis queridos filosofantes, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.